Hola familia, Dios te bendiga. Continuamos estudiando el libro del profeta Abdías. Estamos aprendiendo que Abdías significa siervo de Jehová. También hemos aprendido que este mensaje está dirigido a una nación gentil. Sabemos que está siendo dirigida a Edom. Y Edom prácticamente era una nación con la cual no había hecho Dios el pacto. Aunque Edom es descendiente o es un pueblo que desciende de Esaú y que Israel desciende de Jacob y que ambos son hermanos, pero podemos darnos cuenta que Dios no solamente es rey o Dios del pueblo con el cual ha hecho un pacto, sino también es Dios sobre los gentiles. Y también Él tiene el poder para poder traer juicio o castigo a estos pueblos. En esta ocasión vamos a aprender cómo Dios trae confusión, también trae castigo sobre una nación que es arrogante, que es presumida o que es orgullosa porque cree o se cree superior a las demás. Entonces, cuando Dios, a pesar de traer advertencia tras advertencia o castigo tras castigo, y un individuo o una nación no corrige, no hay arrepentimiento, entonces Dios trae un castigo más severo. Vamos a orar, familia. Amado Rey, nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú hables, Señor, a nuestras vidas, obviamente a través de este profeta Abdías, y tú sigas transformando a las personas, Señor. Nosotros nos ponemos en tus manos y pedimos que tu Espíritu Santo obre en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar en esta ocasión, familia, a partir de los versículos del 5 al 9. Y el tema se llama No presumas tus capacidades. A lo largo de toda la palabra de Dios, hemos aprendido que el carácter de Dios es ser compasivo, ser clemente, ser misericordioso, es amoroso. Y aunque nuestro Dios es así y verdaderamente tiene todas esas cualidades, cuando no hay arrepentimiento en un individuo o en una nación o un estado, una ciudad, un pueblo, entonces Él castiga a las personas soberbias. Y esto es lo que vamos a ver en estos versículos que vamos a estudiar en esta ocasión, familia. Dice la palabra de Dios en el versículo 5, si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Cuando dice que si los ladrones vendrían o vinieran a ti, no robarán de noche como has sido destruido. Esto está hablando de traer no solo calamidad, sino completa ruina en este caso a esta nación de Edom. Y quiero hacer un poco más de énfasis en cuanto al juicio o en cuanto al castigo, que no es al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él tiene todo el derecho, tiene toda la autoridad de castigar a los suyos, a su pueblo, a sus hijos, como a los que no son sus hijos, en el sentido de haber hecho un compromiso o un pacto con ellos. Pero sí son sus hijos desde la perspectiva en que Él los creó, en que Él los cría también. O sea, también Él los bendice porque tanto alimenta y sostiene
y provee lo necesario para aquellos que son su pueblo, como también lo hace para aquellos que no son su pueblo. Así como a nosotros nos bendice que somos sus hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo, que hemos venido a formar parte de la iglesia, nosotros gozamos de un techo, gozamos de alimentación, de tener un empleo, de tener fuerzas, de tener lo necesario para poder vivir. Dios también lo hace con aquellos que aún no son sus hijos, pero que Él desea que un día vengan a Él por medio del Evangelio, por medio de que ellos reconozcan a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Dice la palabra de Dios que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Entonces Dios tiene todo el derecho de juzgar, porque la palabra de Dios, a los que conocemos de Él, en este caso nosotros que somos su iglesia, que formamos parte del cuerpo de Cristo, tenemos ese privilegio de conocer su voluntad, sus mandamientos de una manera más amplia, y además es revelado el carácter de Dios para nosotros, para poder así nosotros disfrutarle, amarle, servirle, adorarle. Pero a los que no son su pueblo, Dios también les es revelado por medio de la creación y por medio de que los mandamientos han sido puestos en su corazón. Ellos saben lo que es correcto y lo que no es correcto. En este caso, Edom es un pueblo gentil, es una nación que no son hijos de Dios, pero que Dios está juzgando. Imagínate si Dios juzga a los que no son su pueblo, pues con más razón a los que sí son su pueblo, a los que sí son sus hijos. ¿Por qué? Porque como dice también la palabra de Dios en Hebreos 12, que todo aquel que Dios toma como su hijo, le azota, le disciplina, porque le ama. Lo único que desea es que en él haya cada día más esa santidad con la cual Dios desea que nosotros podamos verle cara a cara. Entonces, aún el castigo, aún la disciplina es por nuestro bien, porque nos ama. Entonces, familia, si Dios está castigando y Dios está advirtiendo de juicio a un pueblo que no es su pueblo, o sea, que no son sus hijos, pues cuanto más a nosotros que somos sus hijos. Y en esta ocasión vemos cómo Dios les está diciendo que van a ser llevados a la ruina. Dice, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Generalmente, familia, cuando un ladrón entra a una casa, a algún negocio, ya sabe lo que se va a llevar, ya sabe dónde está el dinero, ya sabe dónde están las joyas, ya sabe dónde están los aparatos de valor. Entra y se lleva todo eso que él ya ha determinado que se va a robar. Pero aquí está hablando de que no solamente se va a llevar tu dinero, no solamente se va a llevar tu pantalla, lo que tienes de valor, o sea, se va a llevar todo. Imagínate una persona que se mete a tu casa, que se roba tus ahorros, que de paso se lleva tus teléfonos, tus computadoras, tus pantallas, se lleva tus relojes, los que son de valor, se lleva hasta la cama, los trastes, se lleva la estufa, se lleva tu ropa, se lleva tus muebles, o sea, deja tu casa completamente vacía. Y si pudieras llevarse tu casa, hasta tu casa se lleva. Esto es lo que está diciendo aquí este pasaje, que el ladrón no solamente va a llevarse algo, sino se va a llevar todo. Habla de los vendimiadores. Los vendimiadores eran personas destinadas, o así se le llamaban a este tipo de personas que se dedicaban a la cosecha de las uvas. Habla de viñas, de vendimiar, de cosechar las uvas. Y la ley mandaba a este tipo de personas que dejaran cierta parte de uvas para aquel que está necesitado, para la viuda, para el pobre. Pero aquí dice, ni los vendimiadores van a dejar nada. O sea, nada. En otras palabras, los dejarían en la completa ruina. Versículo 6 dice, ¿cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados.
Esto habla de robar, de saquear, de asaltar. Una vez más, reafirma Dios que este tipo de personas que se jactan de que su seguridad está basada en una protección de las peñas, las montañas, que eso les daba seguridad, porque si un ejército venía a invadirlos, ellos tenían esa protección. Y aparte tenía estas peñas o este monte, contaba con muchas cuevas en las cuales ellos podían también resguardarse, esconderse y atacar al enemigo. Ellos se consideraban sabios, valientes, prudentes, como vamos a ver más adelante. Pero para Dios eso no es nada, familia. Y muchas veces nosotros como seres humanos, aún siendo hijos de Dios, conociendo su palabra, conociendo su poder y sabiendo que de Él provienen todas las cosas, nosotros nos atrevemos a presumir que somos más o mejores que los demás. Que somos más sabios, que somos más fuertes, que somos más valientes, que somos más prudentes, que somos más sagaces, que somos más hábiles, que somos más inteligentes, que tenemos más dinero, que somos más guapos, que nosotros sí podemos hacer las cosas mejor o bien. Y siempre estamos presumiendo, a veces lo manifestamos verbalmente o a veces con nuestras actitudes estamos presumiendo que somos mejores que los demás. Y una manera de manifestar o de dar a demostrar que somos más, ponle la cualidad o la virtud que tú quieras, que somos más o mejores que los demás, es a veces achicándolos o opacándolos, diciendo yo lo haría mejor. ¿Cómo es posible que fulano de tal no pueda hacer esto? Si yo lo pude hacer. Y consciente o inconscientemente, familia, estamos siendo arrogantes, estamos siendo orgullosos. Creemos que somos mejores que los demás. Y cuando esto empieza a tomar fuerza en nuestra vida, en nuestro corazón y empieza a echar raíces, puede producir esa arrogancia tanto que aún va a generar conflictos. Puede ser dentro de la familia, puede ser dentro del trabajo, aún puede ser dentro de la congregación. ¿Qué sucedió con Edom e Israel? Una raíz de amargura, el odio, y llevó a que Edom se sintiera más, presumiera que él era mejor, creía que él podía ser su hogar, su seguridad en las alturas, lo que leímos la semana pasada. Aún tú hagas tu nido en las estrellas, o sea, tú habites en las estrellas, aún de ahí te derribaré, dice Dios. Nosotros, aunque podamos creer que estamos hasta la cima, que somos mejor que cualquier otro, aún de ahí Dios te derriba. Y el propósito de humillarnos es también por amor, para reconciliarnos con Dios y hacernos dependientes de Él. Pero si a pesar de eso, de humillación tras humillación, tú sigues teniendo un corazón orgulloso, soberbio, presumido, entonces corres el riesgo de que te suceda lo que les sucedió a Edom. Esto ya es un juicio donde Dios ya estuvo tratando con él, pero aún a pesar de que él ha experimentado y ha visto que Dios es el dueño de todo, es el que da todo, es el que da todos los dones, es el que da todas las capacidades, es el dueño de todo el dinero, es el dueño del universo en sí, el hombre sigue siendo arrogante y creyendo que él es el amo
del universo, que sin Él las cosas no funcionan, que Él es mejor que cualquier otro. Dice en el versículo 7, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Es cuando, ¿cómo? Pero, ¿cómo sucedió esto? O sea, nosotros ya habíamos hecho esos tratados de echarnos la mano. Habíamos hecho alianzas. Es más, hemos hecho acuerdos donde íbamos a asociarnos para que nos fuera bien a todos. Es más, tanto que convivían conmigo. ¿Cómo es posible que hasta mi propia familia, mis más cercanos amigos, cuates, parientes, ahora me han dado la espalda, han puesto lazo debajo de mí? Es decir, me han puesto una trampa, me han engañado para traicionarme. Esto es lo que está diciendo este pasaje. ¿Por qué? Porque tu confianza está siendo depositada en tus acuerdos, en tus negocios, en tu contrato. Está siendo depositada en el amigo que te ha jurado prácticamente lealtad, fidelidad, porque todo está saliendo muy bien. Estos hombres, los de Edom, eran hombres sagaces, eran hombres que tenían la capacidad de hacer negocios, estaban ubicados en un punto donde interactuaban las demás naciones, pasaban, por ahí tenían que pasar para poder llevar su mercancía. Era un punto de encuentro y ellos hacían esa negociación y eran hombres muy inteligentes, pero eso los hacía ser arrogantes. Ellos estaban confiados en su estabilidad económica, en su estabilidad comercial, estaban confiados en sus relaciones con las demás naciones, con esos acuerdos. Estaban tan confiados también en la gente que colaboraba con ellos, que estaba muy cercana a ellos, porque habla de personas que dice que comían el pan con ellos. O sea, eran personas tan íntimamente cercanas a estas personas, a este pueblo, y los traicionaron. Por eso es que dice aquí, no hay en ello entendimiento. ¿Te imaginas si tú estás manteniendo ese orgullo en tu corazón? Tal vez no lo expresas, pero en tu corazón hay orgullo tanto que tú dices, wow, todo lo que he logrado. Soy muy bueno para hacer negocios. O sea, todas las personas se acercan a mí porque quieren hacer tratos conmigo, porque ven que tengo la capacidad de generar economía, o que tengo la capacidad de poder convencer a los clientes, o de ganar contratos. Conmigo generan dinero. Wow, ¿no? A lo mejor no lo presumes verbalmente, pero en tu corazón se está hinchando. Estás como un globo cuando se está inflando, inflando, inflando demasiado, llega hasta el punto que revientas. Y toda la gente, todas tus amistades, tus contactos, parecieras que verdaderamente son amigos, que son leales. Hasta probablemente la familia puede estar contigo porque también les generas un beneficio. Pero de repente te traicionan, te fallan. Tus negocios se vienen abajo, ya no empieza a fluir como estabas acostumbrado a ver que fluía tu economía, tus relaciones, tus negocios. Y es por eso que dices, no hay yo en ello entendimiento, no sé qué está pasando. ¿Sabes qué está pasando? Que Dios te está derrumbando
tu castillito de arena y te está aterrizando a la realidad. Que si tú tienes esa capacidad de hacer negocios, si tú tienes esas buenas relaciones, si tú tienes aún el dinero, que si aún tú tienes la inteligencia para poder llevar a cabo proyectos, que si tú tienes las habilidades para poder realizar el trabajo, aún hablando en lo manual, que si tú tienes esa gracia para poder ser contratado o para poder contratar, que si tú tienes las herramientas y vamos, y no solo las herramientas físicas, sino herramientas materiales como buena maquinaria, hablemos de un taller, tú tienes un buen sistema de cómputo, tú tienes las herramientas aún como la publicidad, es gracias a Dios. A veces esta aplicación llevémosla a los hijos. A veces los hijos también no quieren someterse a sus padres porque consideran que, que ellos son más sagaces, conocen más que los padres. Es más, conocen más que Dios, que ellos no se equivocan. Los padres muchas veces les dicen a los hijos, hey hijo, aléjate de esas amistades. Hey hija, ese muchacho no te conviene. ¿Y qué dicen los hijos? No, ma, o no, pa, estás mal. O sea, son mis cuates, o sea, agarra la onda. Son chidos, o sea, yo no voy a hacer nada malo, solamente son mis cuates. O el hijo que ya anda poniendo los ojitos en una chica que no ama a Dios, que no le teme. No, ma, o sea, ¿qué tiene de malo? ¿Y qué pasa? Por desobedecer, por no hacer caso a la sabiduría de Dios por medio de los padres. Ese orgullo provoca abatimiento en tu corazón, dolor, por no obedecer. Versículo 8. Dice, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. En aquel día, cuando Dios va a derribarlos, dice, no haré que perezcan los sabios. ¿Por qué? Porque se jactaban de tener los más grandes sabios de todo el mundo. Realmente eran muy sabios, sí tenían la capacidad de poder estar más avanzados hablando en cuanto a economía, en cuanto a relaciones, en cuanto a arquitectura. Y esto lo podemos notar, por ejemplo, si tú googleas o vas a YouTube y buscas videos o documentales de Petra, que era la ciudad que pertenecía a Edom, tú vas a ver, o sea, qué avance, ¿no? O sea, labrar en las rocas, esa construcción. O sea, realmente eran personas que eran sabias, que eran muy inteligentes. Y aquí dice, o sea, no haré que perezcan en aquel día a los sabios de Edom. Y no solo los sabios, sino también la prudencia. También eran hombres que sabían cómo hablar, cómo abordar a las personas, cómo hacer tratos. Eran prudentes, tenían cuidado, sabían qué decir y qué no decir, cómo actuar y qué evitar. Eso va a perecer, dice aquí el Señor. Pero el versículo 9 dice, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. No solamente su sabiduría, su prudencia, sino su valentía. Temán se encontraba al sur de Edom y tenía al mejor ejército del mundo. Por eso es que Dios aquí en este caso se está refiriendo a sus valientes, a sus soldados, a su ejército. En otras palabras, Dios les está dando, por así decirlo, en lo que más les duele y de lo que más ellos presumían.
de lo que ellos más se pavoneaban, se jactaban, en la cual ellos estaban depositando su confianza, en su sabiduría, en su prudencia y en su valentía. ¿Esto qué nos quiere decir? Que aún tú puedes ser muy inteligente, muy valiente, muy prudente, muy sabio, muy hábil, pero Dios te lo puede quitar. ¿Sabes por qué? Porque Él te lo ha dado. Todas esas virtudes, esas cualidades, son de Dios. Mejor dale gracias a Dios y reconoce que Él te las ha dado y que a Él le pertenecen y que nada es tuyo, y si Él quisiera te lo quita. Por eso Dios dice que por todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. O sea, ahí va a venir una consecuencia tan cañona que ellos iban a darse cuenta que ni aun poseyendo todo esto, todo de lo cual ellos se jactaban, los iba a ayudar. Al contrario. Entonces pasó por un gran estrago Edom. La sabiduría, la prudencia y valentía fueron destruidas. Ahora Edom se encontraba desprotegido sin ninguna de estas fortalezas que él consideraba que eran estaba basada su confianza. ¿Esto qué nos enseña? Que Dios es justo. Él puede juzgar tanto a los gentiles como Edom, pero también puede juzgarnos a nosotros, familia, que somos su pueblo. Entonces, no solamente Dios es justo, también Dios es soberano. Y lo que hemos aprendido en estos pasajes, familia, es que debemos de tener cuidado, pero al mismo tiempo debemos preocuparnos por nuestra relación con Dios. Debemos de meditar, analizar si estamos siendo obedientes. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Realmente la procuramos o solamente es una religión? Si estamos yendo a la iglesia, probablemente estamos sirviendo, pero realmente no amamos a Dios. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque en nuestro corazón hay soberbia, hay orgullo, y tanto que hasta nos atrevemos a presumir de lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Porque no nos pertenece. Todo es dado por Dios. Todo buen don o toda dádiva perfecta procede del Padre de las luces. Todo aquello que es bueno, familia, no es nuestro, le pertenece a Dios y nos ha sido dado, pero para bendición. Obviamente también de nosotros, pero para los demás. Es para bendecir a los demás, para extender nuestra mano. No es para sentirnos más, para sentirnos mejores y ver a los demás como inferiores a nosotros. Entonces debemos de tener cuidado, familia, y preocuparnos por nuestra relación con Dios. ¿Tú te has preguntado cómo está mi relación con Dios? ¿En qué estoy depositando mi confianza? ¿En Dios? ¿Le creo a Dios? ¿Sé que de Dios es todo? ¿O estoy depositando mi confianza en mis capacidades? Que por decirlo así, mis capacidades, pero reitero, son prestadas. ¿En qué está nuestra confianza? Familia, te animo a que obedezcas u obedezcamos a Dios. No debemos mantenernos soberbios. Para concluir, familia, quiero que me acompañes a leer el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 37. Dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor era el rey de Babilonia, era un hombre soberbio, arrogante, se sentía prácticamente el amo del universo o del mundo,
y Dios lo humilló. Pero cuando Dios lo humilló y después recapacitó, él reconoció que realmente Dios es el dueño de todo y que Él tiene la autoridad, Él tiene el derecho para humillar a los que andan en soberbia. Pero sin embargo, Edom no fue así. Él no reconoció y se mantuvo soberbio a pesar de que él experimentaba la humillación de Dios. Él todavía mantuvo esa dureza y ese orgullo en su corazón, el cual él se jactaba. Seamos, en este caso, familia, como Nabucodonosor. Reconozcamos que Dios es el único que debe ser engrandecido, debe ser glorificado y que Él es el Rey del cielo. Amén. Vamos a orar. Amado Rey, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por enseñarnos que no debemos de presumir, Señor, de lo que tú nos has dado. Porque si en nuestro corazón hay arrogancia o hay presunción en este caso, tú nos puedes humillar. Y el propósito de la humillación es para que nosotros reconozcamos que tú eres el único Rey del universo y que solo a ti pertenece toda la gloria y que tú eres dueño de todo, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser humildes. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia.